damos un tercer paso a nuestro tema sobre el mundo del Nuevo Testamento. Hemos estado viendo el contexto sociológico y cultural de esta tradición bíblica tan importante como es el Nuevo Testamento. Comenzamos viendo los tipos de literatura que están en el Antiguo Testamento, que es contexto literario, y luego vimos, todavía en el contexto literario, las dos Biblias judías, una en hebreo y otra en griego. Y ahora vamos a ver el contexto sociológico, el contexto social del Nuevo Testamento. Para ello me voy a permitir compartir una pantalla. Quisiera que viéramos que en este contexto sociológico del Nuevo Testamento vamos a ver Palestina bajo el Imperio Romano. Y quisiera ver en un mapa justamente la emergencia de Roma como un poder mundial. Aquí vemos en la península itálica la zona donde se encuentra Roma, pequeña región, y de ahí poco a poco se fue extendiendo hasta construir un grande imperio. Aquí más o menos, ya en el tercer siglo y el segundo antes de Cristo, ya Roma, el imperio, se había apoderado de toda esta región del norte del mar Mediterráneo. Posteriormente conquistó todavía más en el siglo I antes de Cristo. Conquistó incluso esta zona de Palestina, que para nosotros es importante. Y finalmente, en la época de Augusto, del César Augusto, Octavio Augusto, cuando nació Jesús, ya el Imperio Romano dominaba toda esta zona, toda la parte norte del Mediterráneo, la parte sur y esta parte que es la zona de Palestina. De tal manera que Jesús nació y el cristianismo se desarrolló cuando el Imperio Romano dominaba ese territorio. Y por eso, para entender el Nuevo Testamento, hay que darnos cuenta qué cosa sucedía y cómo se vivía cuando Palestina estaba dominada bajo los romanos. Tema 3, Palestina bajo el dominio del Imperio Romano. Y tenemos que decir que el Nuevo Testamento refleja la realidad del Imperio Romano. Se escribe en el imperio y se destina a gente que vive en el imperio. Y por eso en el Nuevo Testamento se ve esa realidad imperial como sistema de dominación. Vamos a ver algunos puntos para acercarnos a este tema: cómo era administrado económicamente el imperio, cómo estaba organizada políticamente la sociedad imperial y finalmente cuál era el sistema ideológico y el peso de la religión en el Imperio Romano. Vamos a entrar con el primer punto, que es la administración del imperio, sobre todo cómo producía y reproducía su vida. Para ello queremos ver algunos puntos. Primero, el territorio y la población. Luego, cómo era la propiedad en aquella época y finalmente cómo se hacía el intercambio, o sea, básicamente el comercio. Vamos a ver. A finales del siglo I, el dominio de Roma se extendía alrededor del mar Mediterráneo. Ya desde el principio del siglo I, Roma dominaba todas las costas del mar Mediterráneo y por eso le llamaban nuestro mar. Era una zona que iba de Inglaterra por el norte, toda Europa hasta Judea y Siria y toda la costa norte de África. Más o menos la población del imperio en esa época habrán sido de unos 60 o 70 millones de habitantes. Y era un imperio básicamente rural, porque solamente el 5 o 7% vivía en las ciudades, eran zonas urbanas. ¿Cuál era la riqueza en esa época? Pues era la tierra, como siempre. La propiedad de la tierra era la fuente de la riqueza y estaba concentrada en manos de la élite. La élite romana se había adueñado de
casi toda la tierra a través de sus conquistas. Y allí el imperio regulaba la actividad económica, sobre todo, como ya sabemos, cobrando rentas, tributos, impuestos, y muchas veces eran pagados en especie. Se llevaban el trigo, se llevaban las olivas, se llevaban los productos de la minería. También los romanos controlaban el comercio a través de las inversiones, de la banca, etcétera, etcétera. Algo escandaloso que hay que notar es que el 2 o 3% de la población consumía más del 50% de la producción agraria. Lo que produce el campo se lo come el 2-3%, y para el 98% es lo demás, el otro 50%, la otra mitad. ¿Cuáles eran los medios del control económico? Obviamente, propiedad de la tierra, impuestos, rentas, peajes, los cobros que se hacían por pasar en ciertos caminos, los tributos, acuérdense, lícito pagar el tributo al César, el control de las redes comerciales, la explotación de los esclavos. Roma era un imperio esclavista y por lo tanto explotaba el trabajo de los esclavos y también explotaba a muchos otros grupos. El intercambio o el comercio, intercambio de bienes, eso lo controlaba la población urbana, controlaban todo lo que se producía y ellos regulaban el intercambio comercial, las interacciones entre la ciudad y el campo. Ellos controlaban comercio, inversiones y la banca. Y ellos tenían leyes y con esas leyes regulaban lo que quién podría comprar y quién podía vender y cómo. Además, Roma controlaba una extensa red de caminos terrestres y también controlaba las rutas marítimas por donde circulaba todo tipo de mercancías. Eso es lo económico. Pasamos ahora a lo político y a la sociedad como tal. El Imperio Romano era un imperio elitista y por lo tanto era aristocrático, era jerárquico, era militar y porque todo lo fundamentaba en el poderío de sus ejércitos. Así era el imperio, un pequeño grupo que controlaba todo, el grupo del César. Bien, vamos a ver en primer lugar la estructura jerárquica y esclavista. Vamos a ver también estructura jerárquica y esclavista. Vamos a ver el inciso B, los agentes oficiales del imperio. Inciso C, los gobernadores y los reyes clientes. Inciso D, el imperio militarista. Inciso E. Un resultado, enorme brecha entre ricos y pobres. Una enorme brecha entre ricos y pobres. Esto es lo que veremos para darnos cuenta de cómo funcionaba la sociedad donde surgió y a un sector de la cual está dirigido el Nuevo Testamento. Entonces era una estructura jerárquica y esclavista. Jerárquica, entonces, obviamente una sociedad donde había quien dominaba y estaba arriba de la pirámide, una sociedad desigual. Arriba de la pirámide, vamos a ponerlo mejor de otro color, una sociedad desigual donde la jerarquía tiene gente arriba de la pirámide que es una minoría dirigente y donde la grande mayoría de la población, la grande mayoría, pues tenía que sostener a esa élite dirigente. La jerarquía minoritaria del 2-3% dominaba y las mayorías eran dominadas. Ahora, la élite tenía 3 órdenes, la élite, 3 órdenes. ¿Cuáles eran esas órdenes? La orden senatorial, la orden ecuestre y la orden decurional.
senatorial, ecuestre y de curional. Y señalamos también otra característica, que el imperio era esclavista. Llegaba, conquistaba y a mucha gente se los llevaba como esclavos. ¿Quiénes eran los agentes oficiales del imperio? Aquí tenemos que decir que Roma efectivamente se hacía visible a través de los oficiales, de sus funcionarios. Ellos hacían visible el imperio. Eran los que dirigían. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues vamos a tener que mencionarlas. Fundamentalmente el emperador, después los reyes, después los gobernadores y al fondo los militares, los soldados. Tomamos entonces nota de esto señalando: el emperador era el mero jefe. Cuando Jesús nace era Augusto, después vino Tiberio y después muchos otros emperadores, como nos señala Lucas 3:1. El emperador era la autoridad suprema. Su cara se conocía porque estaba estampada en las monedas y en las estatuas. El emperador gobernaba en Roma y en cada región ponía reyes, y todos los reyes eran clientes del emperador, puestos por él y bajo la tutela del gobernador, normalmente en cada una de las regiones. Rey en Judea, por ejemplo, estaban los Herodes, efectivamente, un rey puesto por Roma, bajo de Roma y lacayo de Roma. Los reyes eran oficiales del imperio. O sea que Herodes era el rey de los judíos, pero era un funcionario del imperio romano. También tenía gobernadores, que estos representaban la autoridad y los intereses, sobre todo los intereses de Roma, en las distintas provincias. Recordamos a Poncio Pilato, que era un gobernador, representante de Roma. Y luego otros oficiales romanos eran los soldados de las legiones. Este sí era un rostro muy visible del imperio, porque era ante la gente realmente los que representaban el poder de Roma. ¿Cómo controlaba Roma políticamente todo el imperio? Por el poder militar de las legiones. Roma controla, y todos los imperios controlan siempre por su poderío militar. En la actualidad, las potencias imperiales que hay en el mundo, y sobre todo la potencia imperial, pues es importante por sus bombas atómicas, por sus portaaviones, es muy importante por sus bases militares en todo el mundo, por sus, obviamente, divisiones militares que tienen todo el mundo. Bueno, el poder militar. También hay una pequeña burocracia, hay alianza con las gobernantes de las élites locales, las relaciones patrón-cliente, que vamos a explicar mucho después. Luego, el oficio político. Si algo sabía Roma era gobernar, tenían oficio político, eran diestros para manejar la política. También tenían leyes que favorecían al imperio, un sistema legal favorable al imperio. Y luego en las ciudades establecían muy bien sus controles y también tenían sus reyes clientes, y así tenían a todos dominados. Vamos a ver ahora este sistema de los gobernadores y los reyes clientes. Eran los que gobernaban en las provincias imperiales o pretorianas. Vamos a ver cuántas clases de provincias había: provincias imperiales o pretorianas, provincias senatoriales y provincias ecuestres. 3 tipos de provincias. Las provincias imperiales o pretorianas eran gobernadas por los legados. Los legados eran los gobernadores. Las senatoriales eran gobernadas por los procuradores y las ecuestres eran gobernadas por un prefecto. Y así Roma dominaba mediante alianzas con las élites regionales. Ellos buscaban que esas élites estuvieran siempre sometidas y subordinadas y fueran leales a Roma. Por eso reciben el nombre de clientes. ¿Quiénes eran esas élites y esos gobernadores o reyes? Tenían distintos nombres, obviamente en primer lugar reyes,
Otras veces se les llamaba etnarcas de una etnia, otras veces tetrarcas de 3 o 4 etnias. Y esos eran oficiales del imperio. Vamos a ver que este imperio era sobre todo un imperio militarista, fundado en el poder del ejército, fundado siempre por el apoyo militar. Así podía gobernar. ¿Y quiénes eran los rostros visibles de las fuerzas militares? Las legiones romanas, las 10, 12 legiones romanas que permitían al imperio ejercer su soberanía, someter a todos, amenazarlos e intimidarlos. Y ya sabía que si alguno pretendía sublevarse, ya sabían lo que le pasaba, lo podían tranquilamente crucificar, y por eso las legiones inspiraban respeto y miedo. El ejército, obviamente, no era una institución cualquiera. Si algo estaba organizado, era el ejército. Vamos a ver cuáles eran las unidades del ejército, que se mencionan prácticamente todas en el Nuevo Testamento. Unidades militares son, la más grande es la legión. Su jefe es un legado. Constaba de 6 a 10,000 hombres y estaba formada por 6 cohortes. Así se llamaba la pequeña subdivisión. La legión dividida en 6 cohortes. ¿Qué es una cohorte? Gobernada por un jefe que se llamaba el tribuno. Una cohorte tenía entre 600 y 1,000 hombres y estaba formada por 6 centurias. El tribuno gobernaba más o menos, era el jefe de unos 1,000, de 600 a 1,000, y por eso se le llama giliarchos, jefe de 1,000. Bueno, el jefe de 1,000 tenía otras divisiones, que eran 6 centurias, y esas las gobernaba un centurión. Un centurión gobernaba más o menos de 80 a 100 hombres. Y de esta manera el ejército estaba bien organizado. El centurión tenía que dar cuentas al tribuno y el tribuno al legado. Y una legión tenía 6 cortes y cada corte 6 centurias. Bien, un ejército organizado, como todos los ejércitos, si no se matan unos a otros, con lo que se llama el fuego amigo. Consecuencia de esta cuestión política y económica es la enorme brecha entre los ricos y los pobres. Esa es la consecuencia del sistema administrativo y del sistema político. En realidad, no existía, hay que decirlo en rojito, no existía lo que llamamos clase media. Está la élite por un lado, la élite que domina, que manda, que está arriba de la pirámide, la élite está hasta arriba, y luego después está la base, la no élite. Entonces, la élite eran los que llevaban una vida confortable, eran los privilegiados, que consumían casi todo, mientras que los otros, la no élite, tenían que hacer la lucha diaria por la comida para subsistir. Andaban peleando siempre la chuleta, como se dice. La no élite casi siempre vivía en la pobreza, cuando no en la miseria, con enfermedades, padecían muchos desastres, algunos eran esclavos y otros pues tenían que reclutarse como soldados para poder tener el pan seguro. La no élite era la que tenía que pagar los impuestos, los tributos y a veces hasta tenía que hacer trabajos forzados. Y por eso era una población enferma, famélica, miserable, y por lo tanto la expectativa de vida promedio era entre los 25 y los 40 años. Una verdadera desgracia. Bueno, otro elemento importante del imperio es su sistema de ideas, su mentalidad, su sistema ideológico, su visión del mundo, que la religión se encargaba de promover. Sistema ideológico y religioso del imperio.
El imperio gobernaba en forma fuerte con los militares, con las legiones, pero también había formas blandas, vamos a llamarle, formas blandas para reforzar el poder militar y dar orden y esplendor al imperio. Y estas formas blandas eran la maquinaria de la propaganda imperial, que su principal función era infiltrar la opresión en la conciencia, fabricar súbditos, pues, fabricar gente domesticada. ¿Cómo vamos a estudiar este aspecto ideológico? Vamos a hacer algunas consideraciones. Inciso A, las formas de control. Inciso B, algunos signos materiales del poder imperial. Luego, inciso C, la religión al servicio del imperio. E inciso D, la construcción de una imagen benévola del imperio. El imperio buscaba ser apreciado, ser respetado, ser estimado. Bueno, vamos a ver cómo realizaba el poder imperial. El control. Naturalmente, la primera forma de control es por la fuerza, intimidando a la gente. O te sometes o te someto. Pero también utilizaban lo que llamamos la dominación ideológica. ¿Qué cosa es eso? Una serie de convicciones o relatos que justificaban y despreciaban el poder y el privilegio e inequidad social. Y esto lo hacían las élites romanas. Las élites romanas eran las que introducían en la gente esas convicciones y de esta manera podían imponer el control. Lo disfrazaba naturalmente esa tiranía lógicamente, de darles la paz romana, de que vivían protegidos por Roma, de que vivían muy bien, de que Roma había traído el orden, la prosperidad y que les daba futuro. Y de esta manera también esas élites silenciaban las voces de quienes eran disidentes y se oponían. Ahora, esta ideología tenía sus signos materiales. No basta las ideas, eso tiene que verse, eso tiene que tocarse, algo tangible. El poder tiene que tocarse. ¿Y cómo? Pues con edificios, las grandes sedes administrativas, los baños, los teatros. ¿De qué otra manera podía tocarse el poder imperial? Con sus grandes estatuas a sus héroes, con las monedas, y ahí aparecían los próceres, con las inscripciones que había en los edificios públicos, y de esa manera, entonces, se hacía notar el poder de Roma. Sobre todo decimos, se hacía visible el poder de Roma. Se hacía visible. De tal manera que así era como Roma trataba de ganarse el afecto, la admiración y los súbditos. Ustedes ven cómo las grandes metrópolis hacen ciudades bonitas, grandes edificios, edificios altísimos, lugares de espectáculos, que todo mundo llega y dice, oh, qué maravilla, qué estupendo formar parte de este sistema. No lo disfrutaban, pero por lo menos lo veían. Bueno, otro mecanismo es a través de la religión. La religión estaba puesta al servicio del imperio. Hay que señalar algo muy particular, que la religión no era un asunto privado, no era privado. La religión era de observancia pública y era una religión bastante político. Todos los imperios son bastante políticos, bastante religiosos. Ustedes ven cómo los grandes jefes y gobernantes de los grandes imperios juran ante la Biblia, hay ministros religiosos que hacen oraciones y exhortaciones a la gente que está en esos juramentos. Bueno, los imperios son muy religiosos porque a través de la religión normalmente buscan dominar. Y por eso la religión era muy política, pero muy política.
Y por eso hay templos religiosos que están en las ciudades y allí, en esos templos religiosos, funcionan las estructuras del imperio, allí funciona economía y funciona la política, porque ahí están eh, el dios, los dioses imperiales, está el César divinizado, sobre todo los Césares ya fallecidos, y está la diosa Roma, la diosa Roma. Hay, por lo tanto, ideas teológicas que servían para legitimar el poder del imperio. Dios escogió a Roma. Roma está protegida por la diosa de la fortuna y así los dioses han bendecido a Roma y la han hecho un grande imperio. Roma, pues, tiene todas las bendiciones de los dioses y por eso en el imperio romano se vive con seguridad, se vive en paz, hay justicia, hay fertilidad para los campos, porque los dioses de Roma bendicen a Roma y por lo tanto los vasallos pueden estar bastante tranquilos. Y una consecuencia, hay que fomentar el culto civil, religioso, y rendir honores divinos tanto al emperador como a la Roma divinizada. Hacemos un resumen de los instrumentos ideológicos del imperio. La teología imperial, Roma escogida por los dioses, la retórica de la propaganda, las construcciones y edificios, las celebraciones de festivales y espectáculos, sobre todo en los grandes circos, grandes fiestas que ponían tranquila a la gente, pan y circo, un calendario cívico religioso, un montón de fiestas cívicas y religiosas, estatuas, monedas, inscripciones y el culto a Roma y al emperador. Y de esta manera se buscaba construir una imagen benévola del imperio, imagen benévola, a través de ese enorme aparato propagandístico. Quieren tener una imagen benigna y justa, ese imperio bueno que trajo la paz. Y esa imagen tenía un grande alcance y un grande impacto entre todos los súbditos. ¿Qué cosa se quería compartir? Pues que hay orden social y hay un orden cósmico estable, que todo eso es natural y además es inmutable. Los dioses así lo quieren y Dios bendice a Roma y qué bueno es vivir bajo Roma. Roma nos trae la democracia, Roma nos trae la libertad. No, perdón, eso lo dicen otros imperios. Pero en aquella época Roma trajo la pax romana. Y de esta manera asombran a la gente, despiertan su admiración, los impresionan y también algo bien importante. Como son poderosos, acobardan a los subordinados. Y de esta manera entonces hemos visto cómo el imperio romano era administrado económicamente, cómo funcionaba políticamente su sociedad y cuál era su ideología y su religión al servicio del imperio. Creo que con esto tenemos una imagen de ese contexto sociopolítico del Nuevo Testamento. Pasamos ahora a otras cosas.